Buenas tardes, hablábamos ayer de manos clavadas, manos atadas, manos inertes, las manos de los Cristos de Madrid, imposibilitadas por nuestra propia causa de abrazarnos. Ello nos interpela, no puede ser de otra manera, y nos mueve a pedir perdón. Es lo que ha hecho durante centurias el peregrino medieval, encaminarse a la ciudad del apóstol, en Finisterre, dirigirse a la imagen sedente que hay sobre el altar mayor, abrazarla y susurrarle una súplica: amigo, encomiéndame a Dios, pues es sólo uno de tantos rituales, de tanta parafernalia, como seguía el peregrino medieval una vez llegado a su meta. A ello nos vamos a referir en el espacio de hoy. No se entiende peregrino sino el que va hacia la ciudad de Santiago o vuelve de ella, dice Dante en un pasaje de su Vita Nuova, reservando el término romero para el que lo hace a Roma y el término palmero para el que visita los santos lugares de Tierra Santa. Jacobitas llaman también los textos latinos a cuantos peregrinos se dirigen a Compostela. Pues bien, comenzaremos diciendo cuál era la indumentaria de estos caminantes que buscan el lugar sagrado. En primer lugar, hay que decir que no se trata de una indumentaria distinta de la de cualquier viajero de la época. Se trataba de ser funcional y por fuerza tenían que coincidir la indumentaria de los unos con la de estos otros viajeros movidos por la fe, a saber, el calzado fuerte, el abrigo lo suficientemente corto para que no estorbe el juego de piernas en la marcha, provisto muchas veces de una esclavina o pelerina forrada de cuero, reforzada de cuero, contra las inclemencias de la lluvia o del frío, y se tocaban con un sombrero de ala ancha de fieltro para protegerse del sol. Dentro de estas características generales había, como es lógico, una cierta variedad dependiendo tanto de la procedencia regional del sujeto como de su propia condición social. Sin embargo, lo que hemos dado en denominar indumentaria estándar viene a constituir el verdadero hábito del peregrino, todo un salvoconducto que le abría puertas de hospitales, de conventos, de monasterios e incluso puertas particulares de lugareños piadosos que se desvivían por atender a los que se encaminaban a la ciudad del apóstol. Pues bien, a esta indumentaria le solían acompañar dos instrumentos que se daban en el momento de partida. Recibían en el momento de partida, una vez bendecidos, la esportilla y el bordón. ¿Cómo? Pues en todo un ritual que aparece minuciosamente descrito en un misal de Vic del siglo XI y en los ceremoniales de Roda y de Lérida, y que viene a decir que tras confesarse y recibir la penitencia, el que se ponía en camino se arrodillaba ante el altar cantando los 7 salmos penitenciales. Después de una letanía y 8 oraciones, se rezaba la oración Pro iter agentibus, más otras 4, se levantaba entonces y el sacerdote le imponía la esportilla, ahora diremos en qué consiste, o escarcela, y le entregaba el bordón. En nombre de Jesucristo, recibe esta escarcela, hábito de tu peregrinación, para que corregido y enmendado merezcas llegar a la casa de Santiago. ¿Qué era la esportilla? Pues era un saquete estrecho de cuero, abierto normalmente sin cordones para cerradura, que estaba elaborado, preferiblemente, eran muy estimados, en piel de ciervo. ¿Cuántas veces les han tratado de engañar a los peregrinos vendiéndoles
esportillas de piel de cordero a precio de esportillas de piel de ciervo. Esta esportilla se adornaba en muchas ocasiones con la venera o concha. El bordón, ¿qué es el bordón? O báculus, pues era un cayado que servía tanto de apoyo en los pasos difíciles de la marcha como de defensa frente a lobos y alimañas. El término bordón hace referencia al mulo, al que debía suplir cuando era peón el caminante, lo que en la práctica de las peregrinaciones era lo más común. Tenían muchas variedades, tanto tipológicas, acabado en forma de garrote, acabado en forma de pomo, muchas. Algunos los había más lujosos, otros menos, y a este respecto hay que decir que en 1612, cuando se abrió la tumba de Santa Isabel de Portugal, se pudo contemplar al cabo de siglos el bordón que le regaló el arzobispo de Compostela con ocasión de la peregrinación de la Santa al sepulcro del apóstol. Estaba recubierto todo de él de latón dorado y labrado con conchas. Medía 6,5 palmos y apareció flamante al abrirse la tumba de la Santa Peregrina. También tenemos que mencionar la calabaza que llevaba el peregrino colgada del bordón o al costado o a la cintura y que servía para almacenar en el trayecto su ración de vino. Este atuendo, una vez que regresaba de Compostela el peregrino a su lugar de origen, o era dejado en casa como recuerdo familiar de alguien que tuvo la gesta de llegar al fin del mundo y visitar la tumba del apóstol, o bien servía como esboto de un feliz regreso en un templo de su devoción, o bien si ingresaba en alguna cofradía la persona en cuestión, en alguna cofradía jacobea, en las solemnidades en las que ésta participaba, pues podía lucirlo nuevamente como lo hizo en su caminar. En cuanto a la concha, que hemos dicho que muchas veces ornaba o la esclavina, o la escarcela, o el propio sombrero. Esta concha tan abundante y que ha sido un verdadero icono de Santiago e incluso del camino. ¿Qué concha es? No es cualquier concha, es una variedad muy abundante en las costas de Galicia, Pecten jacobeus. Es la vieira que han dicho siempre en Galicia, derivado de veneira, que decía Plinio, una suerte de concha que en Roma se asociaba a Venus y se consideraba como amuleto contra el mal de ojo, o venera, que decimos también últimamente derivado de vieira. Pues bien, se vendían en una zona de mercadeo, en lo que llamaban el Paraíso, junto a la puerta norte de la Catedral de Santiago, y los peregrinos la adquirían y la lucían como una verdadera enseña en su propio atuendo. Cosida, mas no es esta una práctica exclusiva de los peregrinos. En sepulturas de los primeros cristianos e incluso romanos se han descubierto conchas con orificios destinados a coserlas, como si hubieran estado cosidas a algún tejido, a modo de adorno o de enseña. Pues bien, en el Liber Sancti Jacobi nos cuentan el milagro del caballero que acaba en el mar cuando es derribado por su caballo desbocado y que por intercesión del apóstol emerge de las aguas, repleto todo él, chapado de conchas de vieiras. Aquí es donde sitúa el Liber Calistinus, el Códice Calistinus, el origen jacobeo de esta concha.
pero ya en el siglo XII estas conchas se hacían también en metal que se vendían allí mismo en la ciudad del apóstol como recuerdo o como enseña con la que volvían los peregrinos muy ufanos ellos. Pues bien, hay que decir también que hablando de las conchas de las vieiras, que no fueron pocos los litigios que hubo entre las autoridades eclesiásticas y los vendedores del paraíso junto a la puerta norte, porque pretendió la Iglesia en muchos momentos tener ella el derecho de consentir la venta de esta mercancía que se antojaba un comercio realmente beneficioso. Pues muy bien, esto eran los peregrinos. Los peregrinos, cuando llegaban a las inmediaciones de Compostela, una vez aseados en el río Lavacolla, donde purificaban sus partes pudendas y se cambiaban, accedían al Monte del Gozo, desde donde contemplaban la ciudad santa, y en la ermita de San Marcos hacían oración. Allí mismo, o cerca de allí, se dirigían los propios posaderos ofreciéndoles sus servicios. Los posaderos, ya en el siglo XII, en el Veneranda Dies del Pseudo Calisto II, un texto muy sustancioso a la hora de darnos informaciones sobre las prácticas de la época, los pintan siempre con tintes bien negros. Los posaderos no tuvieron nunca buena fama y este libro, para que no se olvide, lo deja por escrito. Dice que salen a las afueras de la ciudad haciéndose los encontradizos y ofreciendo a los peregrinos todo lo bueno, dándoles en cambio todo lo malo. Ejemplos, les daban a probar de un buen vino para que le adquirieran y el que compraban realmente o era un mal vino o incluso era sidra en lugar de vino. Les vendían a los peregrinos también cirios para la ofrenda del apóstol, que en ocasiones estaban hechos en lugar de con cera, mayormente con grasa de cabra, eso cuando no habían cocido habas con la cera para fabricarlos. Estos cirios se los vendían simulando que la primera comida era gratis, cuando lo que hacían era repercutir el precio de la comida en el precio del cirio que adquirían para la ofrenda al apóstol. Al cambiar moneda otro tanto, al cambiar la moneda de su lugar de origen para pagar el alojamiento, el cambio resultaba mucho inferior de su valor. Si el peregrino decidía ir al cambista en lugar de pagar con esa moneda al hospedero para que no se lucrara a su costa, el hospedero, el posadero, ya se había puesto en contacto con el cambista para obtener una ganancia que se repartían entre ambos. Triquiñuelas, picaresca, que no aparece en los siglos de la Edad Moderna, sino que es tan antigua como la mala condición del hombre. Una vez llegaban a la ciudad santa y lograban el hospedaje, se dirigía el peregrino a la catedral, donde permanecía en vigilia toda la noche. Hay una vigilia extraordinaria, la de la fiesta de Santiago, que se hacía con una gran solemnidad. En ese día acudían los peregrinos multiplicados. El templo se adornaba con cortinas, con tapices, por el suelo se echaban hierbas y juncos, se acudían con los cirios, que tenían que arder desde el anochecer hasta que finalizaba la primera misa de la mañana. Pues bien, durante la vigilia debían permanecer en pie toda la noche. Pero no solo con ocasión de esta vigilia de la fiesta de Santiago. Todas las noches los peregrinos
velaban en la propia catedral. Era acostumbrado que cuando llegaban ofrecieran sus cirios al apóstol. Adquirían cirios, como hemos visto, que ellos encendían para ofrecérselos al apóstol, a Santiago Mayor. Las puertas, dice el Códice Calistino, están abiertas noche y día, luego se pernocta, y con las luces de los peregrinos, con sus cirios, se ilumina la catedral, el interior, toda la noche, como si fuese de día. Allí, durante su estancia en el interior del templo, se agrupaban normalmente por naciones, cada nación entonaba su canto patrio y debían permanecer en pie. No siempre fue así. En ocasiones se producían tales desmanes y tales abusos que llegaron a haber trifulcas e incluso crímenes. Tanto es así que en el año 1207, a petición del obispo don Pedro Muñiz, se concedió desde Roma, el Papa Inocencio III concedió que la Iglesia pudiera ser reconciliada sin necesidad de consagrarla de nuevo tras haber sido profanada con derramamiento de sangre. Son actitudes en las que la piedad, muchas veces llevada a extremo, hace que la persona pierda sus estribos y no responda de sí. Pues así pasaban en estas aglomeraciones en las que cada uno de su índole, de su procedencia, con sus costumbres, tan antiguo como el hombre. En cuanto sonaba la campana en el altar mayor de Santiago, llamando a la misa matinal, se producía lo primero las ofrendas, tanto las propias del peregrino que deseaba ofrendar al apóstol, como las de aquellas personas o incluso localidades o instituciones, el nombre de las cuales peregrinaba, que se presentaban allí ante el altar. En ese momento se leían las indulgencias que concedía la Iglesia, toda una serie de indulgencias. Había una indulgencia de la tercera parte de sus pecados por el mero hecho de haberse dirigido a la ciudad santa, dejando bien claro que si con ocasión de su estancia allí o de su regreso fallece la persona, todos sus pecados le serán perdonados. Pero había otras muchas indulgencias por participar en las procesiones, en las vueltas que se daban, o por participar en las Eucaristías mitradas, con presencias de obispos, etc. Pues bien, una vez visitadas las reliquias, hechas las ofrendas, se visitaban las reliquias y a continuación se procedía el peregrino a confesar. Se confesaban con unos sacerdotes, los confesores lenguajeros, con el linguarium, que era un sacerdote, solía ser italiano, conocedor de muchas lenguas europeas, el alemán, el francés, el italiano, etc. Y en ocasiones se daba una papeleta de confesión a cambio de un cuarto de real. Confesado y obtenida la penitencia del sacerdote, se procedía a comulgar, se dirigían a comulgar a la capilla del rey de Francia, que está colocada tras el altar mayor. Y allí se obtenía un certificado de haber realizado por fin la peregrinación a la que había hecho frente. Es la Compostela, lo que hoy conocemos como Compostela. Un certificado, se tiene noticia de él, al menos desde el siglo IV, un pergamino con las insignias atadas, decían los textos, del cardenal mayor. Costaba por aquel entonces 2 reales.
Pues bien, obtenida la confesión, la penitencia y habiendo recibido la comunión, era cuando el peregrino se dirigía al altar mayor, que ya mostraba sobre sí en el siglo XII una imagen de Santiago sedente, y le colocaba una corona. La corona grande y dorada que dice el libro de las Constituciones y que actualmente no existe. Con esta corona lo que se hacía era tocar al santo, coronarle. Desaparecida la corona, desapareció la costumbre y quedó sustituida por la práctica de lo que se llamó desde entonces la apretá, que no era sino el abrazo a la imagen. El peregrino asciende por unos escalones a la espalda de la imagen y le abraza. Se ríe el autor del viaje de Cosme de Médicis, ya nos hemos referido a este autor también y a su dibujante con ocasión de la vista que hizo del Buen Retiro, pues él se ríe porque dice que el santo cambiaba continuamente de tocado, al colocarle uno tras otro, cada peregrino, su sombrero. ¿Para qué? Para tener las manos libres y poder abrazar la imagen. Al tiempo de abrazarle era cuando se le susurraba a Santiago el Mayor: amigo, encomiéndame a Dios. Una práctica que han seguido los peregrinos hasta la actualidad. En estos momentos de pandemia está claro que no podemos realizarla, pero ocasión habrá para que volvamos a recuperar todos estos gestos. Interesante es también referirnos a el Pórtico de la Gloria. En los años santos se accede a la catedral por la llamada Puerta Santa, que está colocada en la plaza de la Quintana, en la Quintana de arriba, o Quintana de los Vivos. La de abajo es Quintana de los Muertos, por haber servido en tiempos pasados de cementerio. También se la llama Plaza de los Literatos, por el escuadrón de estudiantes que se formó allí para combatir a las huestes napoleónicas. Y en esta plaza, precisamente por estas fechas de la Ascensión, en vísperas de la Ascensión, había una costumbre muy bonita, se ha perdido del todo, ya no existe. Los padres compraban a los niños un cordero blanco al que ponían una cinta al cuello y antes de la Ascensión le llevaban a pastar en esa plaza, en la plaza de la Quintana, donde en verdad pastaban porque se comían toda la hierba, con lo cual el beneficio era mutuo para la municipalidad y para el propio dueño, el amo del animalito. Este cordero se sacrificaba luego en la Ascensión, mas es una costumbre que ha desaparecido ya del todo. Pues bien, decíamos que se accedía por la Puerta Santa, en la Plaza de la Quintana. Antes de entrar en la catedral, podían dejar la Casa de la Viña y recordar en ese costado el inmueble, la Casa de los Canónigos, donde estuvo de abad en su tiempo San Pedro Mezonzo, el autor de la Salve. Pues allí podemos tener una oración. Se dice que las hermanas, cada vez que pasan por el lugar donde se supone yace enterrado, hacen una reverencia. Se ingresa por esta puerta, que está toda ella adornada con esculturas románicas procedentes del claustro románico del maestro Mateo, que se desmontó en el interior de la catedral, y desde allí ya se introducen en el templo. Es una puerta en la que se abre con todo un ritual. En los años santos se dice el señor arzobispo, con un martillo dorado,
al que se le muestra en una bandeja de plata, dicen las palabras siguientes: abridme las puertas de la justicia, al entrar por ellas confesaré al Señor. Y se canta a continuación el Jubilate Deo. Dos sacerdotes revestidos de casulla lavan las jambas de las puertas, mientras al otro lado unos albañiles comienzan a hacer efectivo el derribo. Con este ritual se inicia cada 31 de diciembre anterior al inicio del Año Santo compostelano, se inicia lo que es el Jacobeo, el año jubilar. Esta ceremonia, hay que decirla, que es muy anterior a la ceremonia de la apertura de la Puerta Santa, con que se abren los jubileos en Roma. Fue introducida precisamente allí en 1500 por el Papa español Alejandro VI y desde entonces también es práctica allí. Digamos que todos los pasos que se registran en la Catedral de Santiago se repiten también en la capital vaticana con esta ocasión. No podemos dejar de hablar del Pórtico de la Gloria. El Pórtico de la Gloria, esa hermosura, esa obra de arte sublime del románico, es obra del maestro Mateo del siglo XII. Mide 10 metros de alto por 17,5 de largo. Nos podemos detener en los 24 ancianos músicos de la arquivolta central que con fídulas, violas, arpas, salterios, organigastrum forman toda una corte musical para el Pantocrátor, que en el centro mismo del tímpano bendice como juez y señor a el peregrino que accede por dicho lugar. Impresiona toda ella, todos los arcos que la componen, sus arquivoltas. Impresiona también por su gracia enorme el parteluz, con un Santiago Apóstol sedente, con su bordón en forma de tau y una filacteria colgando de la otra mano, y el apostolado que crea el maestro Mateo junto con el conjunto de profetas que se suceden. Dos veces figura al apóstol Santiago el Mayor, el maestro Mateo, en el Pórtico de la Gloria, en el parteluz, como hemos dicho, central, sobre una columna de mármol gris veteado, donde se representa el árbol de Jesé, y junto con los demás apóstoles, haciendo juego con las figuras de los profetas. En cuanto a las figuras de los profetas, mucho se ha hablado de la sonrisa de Daniel, que desde luego hay que agradecer en una escultura románica, además del paradigma del románico, como el maestro le impuso alma para sonreír y resultar especialmente agraciado. Se dice que sonríe a quien tiene enfrente, que no es otra que la reina Esther. Bueno, estos escarceos son frutos de la mente. En la escultura no lo dice la mente del peregrino y sobre todo la del viajero. El árbol de Jesé que se puede contemplar en el parteluz remata en la parte de arriba con la figura del apóstol. El apóstol, en el pergamino que cuelga, nos dice que estamos en presencia de Santiago, y en el anverso de ese parteluz hay una figura arrodillada que es lo que el vulgo ha dado en denominar el santo dos croques. No es santo, es, si se sabe, el retrato del propio artífice de la obra, del maestro Mateo. Y se llama santo dos croques, no es santo
pero es evidente que tendrá cualidades cuasi divinas o muy cerca de la divinidad, ha de situársele para lograr una obra así. Y está mirando hacia el interior, hacia la capilla mayor, hacia el propio altar, pero fue pensado para el tímpano, no para el lugar donde está ahora. El arzobispo de aquel entonces desaprobó su ubicación en el tímpano junto con Santos y prefirió que se colocase ahí. Se le llama de los croques, de los coscorrones o de las cabezadas, es una onomatopeya para referirse al sonido que hace el golpe con que tradicionalmente se vienen dando los peregrinos en esa imagen para que les transmita la sabiduría si les faltare. Poco más podemos decir. Bajo el altar mayor se puede acceder bajando unas escaleras, una de entrada y otra de salida, a el arca marmórea, donde reposan los restos de Santiago y de sus discípulos Teodoro y Anastasio. No lejos del Pantocrátor está la tumba del arzobispo Muñiz, un nigromante del que se cuenta que una vez, estando en Roma en una Nochebuena, disgustado con la cena que se le sirvió allí, decidió ir a pasarlo mejor a su ciudad, a Compostela. Una vez que llegó al día siguiente y por el bien de su alma celebra el cabildo una vez al año en la Capilla de la Soledad una misa, una Eucaristía. Asimismo, cuando hay procesiones en el templo, el cabildo hace una cierta paradiña, una parada pequeñita en la procesión al pasar por la tumba del arzobispo Muñiz. Nos falta por hablar del botafumeiro, o echador de humo, que es lo que quiere decir la palabra gallega, incensario. ¿Para qué sirvió? Para espantar los malos olores, purificar el aire de un lugar en el que se llegaba a pernoctar. Acumulaba allí mucha gente, se acumulaba allí y necesitaba purificar ese aire. Lo hubo también en otras catedrales, no solo es exclusiva de esta de peregrinación, también lo hubo en Ourense, en Zamora, en Tui. Ha habido en la historia de Santiago 4 botafumeiros. Hasta 1530 se conoce la existencia de uno. De 1530 hasta 1809 hubo uno de plata robado ¿por quién? Por las huestes de Napoleón. Se sustituyó luego el robado por uno de hierro hasta 1851 y el actual es labrado por el mismo orfebre que labró el arca que contiene los restos del apóstol. Se puede decir que mide 1,60 de alto, pesa 80 kilos y constan 2 desprendimientos documentados. En 1499, cuando visita el lugar la futura reina de Inglaterra, Catalina de Aragón, se desprende y no da lugar a daños personales. Otra vez que se desprendió el botafumeiro fue en 1622. En aquella ocasión tampoco hubo daños personales, pero sí quebró un escenario que estaba ya preparado para la fiesta del Corpus. Y se habla la tradición de un tercer desprendimiento, que sabemos cuándo, que salió el incensario por la puerta de las platerías y fue a ocasionar el fallecimiento de una pobre castañera. 15 minutos aproximadamente es lo que tarda el botafumeiro en recorrerse la nave. En esos 15 minutos, tirado por 7 tirabuleiros, es el tiempo que se necesita para hacer la procesión cuando la hay en el templo.
Hasta aquí hemos llegado. Me queda decir, para orgullo nuestro, que en la plaza del Obradoiro se abre la que para el New York Times, nosotros que somos tan amigos de hacer un escalafón de cada cosa, una de las 3 plazas más bellas del mundo, junto con la del Campo de Siena y la plaza San Marcos de Venecia, está la plaza del Obradoiro, el lugar donde se obraba, donde se construía la catedral, los sillares, las esculturas. Pues la plaza del Obradoiro, entre las 3 plazas más bellas del mundo, al decir del New York Times. Y no falta razón, siquiera sea por la galería de estilos artísticos que se suceden armónicamente allí. Al norte, el plateresco, con el Hostal de los Reyes Católicos. Al este, la catedral con el barroco, obra insigne del barroco, acompañada de el muro del Palacio de Gelmírez. Al sur, el románico del Colegio de San Jerónimo, actualmente rectorado de la universidad. Sí hay que decir que esta portada espléndida que se ve al sur de la plaza del Obradoiro fue trasladada aquí desde su sede original. No era este su lugar. Y al oeste, el excelente Palacio Rajoy, sede de la Xunta de Galicia y del Ayuntamiento de la ciudad de Santiago de Compostela. Es una maravilla de ciudad toda ella. Hay que volver. Siempre se vuelve a Santiago. Pero de momento yo me quedo aquí porque estoy en muy buena compañía y quiero aprovecharla. Ojalá os hayáis sentido tan bien como yo en compañía mía. Os amo mucho.